Buenas tardes. ¿Cuál es la primera cosa que uno debe de hacer en la mañana después de despertar? Hacer oración. Antes que eso. Darle gracias a Dios. Antes que eso. Sí, primero hacer la cama. Para mí eso es parte de salir de la cama. Inmediatamente después de salir de la cama, hace la cama con las sábanas y entra en un momento para oración. O tal vez poner las lentes para que puedas ver. Pero ¿por qué es tan importante hacer la cama? Cuando yo era muchacho, yo no vi nada de importancia en hacer la cama en la mañana y casi nunca lo hice. Cuando estaba en mi primer año en la universidad, tenía una cama alta, entonces nunca la hice. Pero cuando yo llegué al seminario, nos dijeron, las reglas son que todos hacen la cama en la mañana. Es como ser en el militar. Entonces, para mí eso fue algo difícil, porque no quisiera hacer eso. ¿Quién va a ver? Bueno, pues en el seminario tuvimos que tener las puertas abiertas durante el día cuando estábamos ahí, porque nos estaban mirando. Pero para mí eso fue una cosa bien difícil, porque nunca fue algo que yo hice en mi niñez, nunca fue algo que mi mamá me dijo que tenía que hacer, y ahora me están diciendo hay que hacer la cama todos los días. Pues después de unos años yo entendí eso, porque tuvimos unos cuartos pequeños en el seminario y cuando mis amigos vinieron para pasar tiempo, para mirar la televisión, para platicar, pues siempre me sintió mejor que la cama estaba hecho y todo estaba arreglado bien. Porque, ya otros están aquí viendo. Pues si ven a mi oficina, ahora es un poco diferente, hay papeles por todo lugar. Pero ahora yo entiendo la importancia de hacer la cama en las mañanas cuando uno se despierte, porque es algo que debemos de hacer. Pues no es algo que yo hago porque es una regla, no es algo que yo hago porque alguien va a venir a ver, pero es algo que yo hago para poner orden. Empezar mi día con un poco de orden. Tan importante. Pues, si pensamos de por qué hacemos esas cosas, por qué hacemos las cosas que alguien nos dijo, pues hay que hacer eso, aunque tal vez no quieres hacer la cosa, pero hay que hacerlo. Y ahora hacemos sin problema. Pues, pensamos de la significancia de la obediencia. Pues Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Pues María fue obediente a hacer la voluntad de Dios. Entonces reconocemos en la obediencia de María algo bien importante. Pues en el Evangelio hoy escuchamos que María se va presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Algo interesante, cuando David quisiera empezar la construcción del templo en Jerusalén, ¿dónde estaba la arca? ¿Alguien? En la tienda. ¿En la tienda? En tienda de campaña. Oh, not like a store tienda, No, pues la arca estaba en las montañas de Judea. David encontró la arca ahí en las montañas de Judea. ¿Y quién es María? María es la nueva arca, ¿verdad? Porque tiene la palabra viva dentro. Entonces vemos a María como la arca de la nueva alianza. Entonces aquí está María en las montañas de Judea. Ella es la arca. Y ahí está su prima Isabel con el bebé Juan el Bautista en su seno. Y al saludo, Isabel dice, ¿qué? El niño saltó. ¿Y qué hizo David en la presencia de la arca? Bailaba. Entonces vemos algo de alegría en la presencia de la palabra del Señor. María viene después de haber sido obediente
a la voluntad de Dios, después de decir, sí, yo soy la esclava del Señor. Y esta obediencia nos muestra algo tan importante. Nosotros estamos llamados a ser obedientes a Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no somos obedientes a Dios? Merecemos castigo. Eso es una manera de pensar. Pues cuando recemos el acto de contrición, decimos, estamos arrepentidos porque tenemos miedo de perder el cielo y los fuegos del infierno, pero también decimos que porque amamos a Dios. Porque amamos a Dios. Pues eso es lo más grande. Pues tal vez en un matrimonio, una pareja después de muchos años aprende cuáles clases de cosas tal vez hacen que el esposo o la esposa se enojan. Y eviten hacer esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Estamos evitando hacer esas cosas porque no queremos recibir la ira de la esposa. O no hacemos esas cosas porque amamos a nuestra esposa. Pues así debe de ser. Entonces, en la obediencia a Dios, nosotros también tenemos que pensar, yo quiero hacer todo lo que Dios quiere de mí, no porque estoy lleno de miedo de castigo, pero quiero hacerlo porque estoy enamorado con Dios. Por amor a Dios. Sí, quiero hacer todo lo que yo puedo para amar a Dios como Él ame a mí. Pues ¿cómo ames el Señor a nosotros? Pues por obediencia al Padre, por obediencia hasta la muerte. Entonces nosotros tenemos que conformar nuestras vidas completamente a Jesucristo. No solamente con esfuerzo diciendo, ok, hay que vivir mi vida así, hay que seguir las reglas. Alguien me dijo que yo tengo que hacer la cama, entonces voy a hacerlo. Pues la iglesia me dice toda clase de cosas de cómo debo de vivir. Y tal vez es difícil por mí, entonces la iglesia nos dice, pues debemos de ayunar durante la cuaresma, pues es tan difícil. Pero podemos entender el ayuno, podemos entender las prácticas espirituales de una manera diferente. La iglesia me invita a hacer esas cosas por amor de Cristo. Entonces, el ayuno sí es difícil, pero me alegra en el ayuno. Me alegra en el ayuno porque estoy haciendo la voluntad de Dios que me amó. Entonces, tenemos que reconocer en nuestras vidas. A veces tenemos que ordenar de nuevo las maneras en que pensamos. Pues la iglesia dice que debemos de ser casados por la iglesia. ¿Por qué? Pues es una regla, entonces tengo que seguir la regla. No, porque el matrimonio es la imagen del amor por Cristo y su iglesia. Entonces nosotros reconocemos que el matrimonio es parte del plan divino. Entonces no debemos decir, el Padre siempre habla de eso, entonces por fin, ok, me esforzaron para hacer. Pues de verdad uno no se puede esforzar un matrimonio. Si hay fuerza en un matrimonio, de verdad no fue la intención de casar, no fue dado voluntariamente. Entonces uno puede decir, eso no es un matrimonio. Entonces, ¿qué hacemos? Obedecer. Pero la obediencia de María, vemos, es una obediencia gratis. No es una obediencia esforzada. El ángel Gabriel viene y dice que tú vas a tener el Hijo de Dios. María dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Y el ángel explique. Pues si vemos a Zacarías, el esposo de Isabel, cuando él estaba haciendo su trabajo de sacerdote en el templo, estaba dentro del templo, con el incienso, estaba haciendo su obra de adoración, ofreciendo sacrificio. Y el mismo ángel apareció a él y dijo que tu esposa va a concebir. Pues los dos, bien ancianos,
la misma respuesta, pero de diferente manera. ¿Cómo puede ser eso? Es muy anciana. Eso no es posible. Y se estaba hecho mudo. No podía hablar. Entonces, María nos muestra una forma de obediencia de decir, wow, no puedo creer eso, porque es tan enorme, porque es tan grande. Pues Señor, por el don que me has dado, claro quiero ser obediente, claro quiero hacer tu voluntad, claro quiero vivir según tus mandamientos. Y no los veo como mandamientos, pero veo como maneras para que yo pueda vivir una vida más libre. Entonces María es esta imagen perfecta por nosotros. Pues hay muchos títulos que tiene María, si escuchamos a las letanías, pero hay un título que ha crecido en popularidad en los últimos años, María desatadora de nudos. Does that sound right? Desata nudos, sí, ok. Desata nudos. Y la imagen es María con una cuerda que está llena de nudos y que está trabajando poco a poco. Y nosotros podemos pensar en eso, en la dificultad de nuestra vida. Pues a veces es difícil ser obedientes, a veces es difícil tratar de hacer la voluntad de Dios porque tenemos todos esos nudos en la vida. Y pensamos, ay, no quiero hacer eso, no quiero cambiar eso, no quiero tener que hacer más cosas. Pero si reflexionemos en María, en su manera de hacer la voluntad de Dios, en su manera de decir, sí, yo soy la esclava del Señor. Si nosotros confiamos esos nudos a María, si nosotros confiamos esas cosas difíciles en nuestras vidas a María, si nosotros confiamos todo a ella, María, ayúdame a hacer la voluntad de Dios, ayúdame a ser más como tu Hijo Jesucristo. Ayúdame a hacer la voluntad. María está en el centro de la iglesia. En el centro de la iglesia. Bueno, pues si miramos los vidrios, pues en todos los vidrios, casi todos los vidrios, María está en el centro. En la coronación como la reina, en la asunción. En el Pentecostés, María está en el centro, con los apóstoles. En la resurrección, María está presente. No, en la resurrección no. En la ascensión sí. ¿Qué más? What's behind that pillar? The fourth one. ¿Qué dice? What's it say? I know it's in English. I can't see. Boda de Caná. Is that it? No, that's not it. Es la institución de la Eucaristía, sí, claro. María está presente por eso. Es parte central de nuestra fe. Tenemos, cuando encontró a Jesús en el templo, tenemos la Natividad de Cristo y la Anunciación. María está presente y central. No solamente presente, pero central. Hay gente cristiana hoy en día que dice, María no es importante. María no le importa nada. Pero importaba a Jesús. Ella fue parte del plan divino para la encarnación. Para la encarnación, cuando Jesús se hizo hombre. Cuando Jesús puso nuestra carne. Entonces nosotros, si queremos ser buenos cristianos, si nosotros queremos de verdad entender la celebración de la encarnación, de verdad entender la celebración de la natividad del Señor, pues tenemos que confiar nosotros mismos a María.
Tenemos que pedirle, ayúdame a ser obediente por amor como tú lo hiciste. Ayúdame, María, a hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos de mi vida. Ella siempre está presente. Okay, ya, está bien, yo tengo. Estoy predicando yo. Ella está presente en todo momento de nuestra vida. Si nosotros queremos seguir a Jesús, mejor tenemos que seguir primero a María. Tenemos que hacer la voluntad de Dios por María. Entonces tenemos 2 días más de preparación para la Navidad, en que María y José vienen a Belén, y en que todas esas cosas en el mundo pasan, en que todas esas cosas ocurren para que la encarnación del Hijo de Dios puede hacer. Entonces, para nosotros, para entrar en la celebración de la Navidad, para entrar en esa celebración, para dar gracias a Dios por este don tan grande, pues pedimos la ayuda de María. Ponemos en la mente de María, ¿qué estaba pensando ella en esos días antes que la Navidad? Estaba en el burrito sabanero hacia Belén. Pensar en eso, casi 9 meses embarazados en un burro. Yo no sé lo que es ser embarazada, porque uno no puede ser embarazado. Pero yo me imagino que ser en un burro caminando así va a ser bien difícil. ¿Qué está pensando? Porque el ángel hace 9 meses me apareció y me dijo, confía en Dios, Él tiene un plan. Y ella está caminando hacia Belén y José está con ella también y él probablemente está pensando, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué no estamos en nuestra casa? ¿Por qué tenemos que ir ahí? Y no hay posada. Entonces ellos entran aquí, pensando en lo que está pasando en sus mentes. Pues ponemos nosotros en sus lugares, en el lugar de José, en el lugar de María. Si hacemos eso bien, podemos entrar con una oración bien profunda para preparar para la Navidad. Entonces, en estos próximos 2 días pedimos la ayuda de Dios, la intercesión de María, para que podamos siempre escuchar su palabra y hacer su voluntad con obediencia. Todos